Y esto es una propuesta del Foro por la Democracia y la Libertad de los presos y presas políticos, que está de La Plata, Berisso y Ensenada, que está integrado, es una experiencia militante bien interesante que ha surgido acá en La Plata, que yo creo que prácticamente no ha quedado una sola experiencia de militancia afuera de esta convocatoria del foro. Son los compañeros que se pusieron al hombro la lucha por la libertad de los presos y presas políticas durante el macrismo, y van desde el compromiso institucional de la universidad, de facultades, de gremios como ATULP, de la gremial de mujeres, de organizaciones políticas, desde el Partido Justicialista, el Frente de Todos y el conjunto de las organizaciones políticas del campo nacional y popular, obviamente las organizaciones de derechos humanos. Así que bueno, es una experiencia militante más que interesante, de mucha unidad, de mucha claridad, y que aporta, bueno, con esta charla de hoy, intenta siempre aportar al debate respecto de qué se trató esto de la persecución, la proscripción, lo que más adelante seguramente el doctor Rusconi nos podrá exponer como el lawfare. La causa del memorándum con Irán yo creo que es el arquetipo de lo que ha sido el ejercicio del lawfare en Argentina, porque además es una causa que inicia antes del ejercicio del poder del macrismo, y en esto sí ya estaban las intenciones. Digo, sin lawfare no hay neoliberalismo. Yo creo que tanto la denuncia a Nisman como la martirización de Nisman, que ahí está Pablo y nos va a poder explicar de qué se trató eso, la construcción de la martirización de Nisman, son distintos capítulos que tuvieron que ver con crear la marcha de los paraguas, crear las condiciones de posibilidad de la constitución del neoliberalismo en Argentina. Así que, y es una causa que me toca de cerca porque inexplicablemente, o con explicaciones que tienen que ver con el único elemento que uno es la manera en que tenemos de llamarlo. Después el doctor explicará que esto no es así, pero digo, el único elemento probatorio, aunque no prueba nada, era la intervención telefónica, las escuchas telefónicas al teléfono de un dirigente de la comunidad islámica, y eso era lo único que tenían, y es lo único que me compromete, entre comillas, en algún sentido con esta causa. Pero digo, yo por esta causa pasé 2 años preso. Sergio podrá explicar después, porque Sergio está convocado también a esta charla, porque conoce muy bien los entretelones de lo que ha sido la construcción de una política de Estado votada por más de 250 legisladores, a todas luces no judicializable, pero inexplicablemente o fabulosamente o lógicamente en los términos del lawfare construyeron, en el marco de lo que era la pretensión de la proscripción a Cristina Kirchner, con una catarata de causas que va a empezar después, pero la propia Cristina es la que señala que es la denuncia a Nisman y la denuncia del memorándum es la patada inicial o el inicio o es la bisagra que después va a dar movimiento a una cantidad de causas que le van a llegar como catarata en otros sentidos. Me parece arquetípica además porque todas las causas han sido construidas. Bueno, la causa de Alessio, ahí en Dolores da cuenta de esto, y cuando eso avance nos vamos a poder desasnar de muchas cuestiones, pero es una causa que por lo fantasiosa aparece como paradigmática. Es decir, porque teniendo testigos de primera línea como Ronald Noble, ¿no?, el de Interpol, Nisman dice: Argentina pacta con Irán y le pide a Ronald Noble que baje las alertas rojas. Y Ronald Noble dice: no, esto es mentira. Y Nisman dice: Argentina intercambia petróleo con Irán a cambio de energía nuclear. Y eso no hay ningún registro de nada que haya podido suceder en esos términos. El intercambio comercial, de hecho, bajó, no creció. Y últimamente es una causa que, digo, por ahí nos parecía interesante por la actualidad que cobra, porque a expensas de una entrevista radial, la jueza Ana María Figueroa aparece diciendo que alguien la había apretado. Ustedes saben que la jueza Ana María Figueroa es uno de los tres miembros de la Cámara que resuelve la reapertura de la causa del memorándum. La causa del memorándum tuvo una doble sentencia en primera instancia y después la alzada, que dijeron que no existía delito, ¿no? Que no existía delito en esta denuncia de Nisman, y ya estaba archivada. Y a expensas de una grabación construida de manera ilegal,
de una conversación privada entre el canciller Timmermans fallecido y alguien de Edaya, que toma esa conversación y la graba de manera maliciosa, la presentan y a expensas de esa grabación ilegal que se toma como prueba, se reabre entonces una causa donde ya dos tribunales distintos habían dicho que no existía delito. Hoy nos dice Ana María Figueroa que el propio Maíquez, no es que ahora ya lo dice porque lo dijo ayer o antes de ayer en el escrito que presentó en estrado judicial, que el propio Maíquez fue y le planteó el interés personal que tenían en que se reabriera esa causa. Digo, hoy Ana María Figueroa, más allá de que aparece en muchos lugares como fallando a favor de muchas causas que tienen que ver con los derechos humanos, lo que nos está diciendo es que falló presionada, es decir, falló libre de todo, libre de presionada, o sea, no libre de criterio, y eso dio lugar, Forum Shopping mediante, a que Bonadío y Tayano desataran la casa de brujas que desataron, pretendiendo encarcelar a Cristina, haciendo lo que hicieron con Timerman, ¿no? Cortándole su tratamiento y teniéndolo enclaustrado en su domicilio. Zanini, hoy procurador del Tesoro, preso durante 4 o 5 meses junto con Delía y Jalil, y a mí me tuvieron 2 años, digo, por ser parte eventualmente del pelotón de los presos posibles, o testimonio para escarmiento o para lo que fuera, pero digo, no se trata de eso, no se trata del destino individual de cada uno de nosotros, sino que me parece que lo interesante acá es ver este mecanismo de construcción de una mentira, que mediante la difusión de medios, de un discurso hegemónico dominante a partir del control del discurso circulante, esto es el monopolio, construyen una mentira, la instalan como verdad coyuntural, y el Poder Judicial actúa en complicidad en función de eso, y esto termina creando, incidiendo directamente sobre el escenario político. Cuando empecé a investigar para el libro, yo lo primero que me planteé fue que yo necesitaba saber por qué Nisman había presentado esa denuncia ridícula. Yo la había leído apenas la presentó Nisman, me pareció un absurdo total, una ridiculez, un compendio de artículos periodísticos, un disparate me había parecido la denuncia, que creo que tenía, no sé si 300 páginas, ya no me acuerdo, la leí de punta a punta en su momento. Entonces, lo importante era saber por qué, con escuchas del año 2012, con un memorándum que se firma en el 2013, que tiene todo tipo de vicisitudes, nunca entra en vigencia, es declarado inconstitucional, pasan 80.000 cosas con el memorándum. Nisman, de la nada, en enero de 2015 presentaba este disparate de denuncia. La verdad me rompía la cabeza y decía, yo no puedo arrancar el libro si yo no tengo claro por qué corno Nisman hizo semejante disparate, ¿no? Que me rompía la cabeza. No tardé mucho en darme cuenta porque surge del expediente, porque se lo fueron contando a la fiscal Fein, se lo fueron contando todos los participantes, hasta la mujer de Nisman, fueron contando el estado de ánimo de locura que tenía Nisman en ese momento por miedo a que lo echaran de la UFIAME. Aunque ustedes no lo crean, todo el horror que ocurrió después con el tema memorándum, las injustas encarcelaciones y demás, tuvieron que ver con que Nisman no quería perder todos los privilegios, que eran tremendos, todos los ingresos monetarios, que eran tremendos también, y toda una vida de impunidad, de cobertura, de satisfacción de sus deseos que él llevaba adelante gracias a que era el titular de la UFIAMIA. Todo eso él estaba convencido que se derrumbaba. Yo nunca pude comprobar que lo iban a echar de la UFIAMIA. Eso me parece que formó parte más de la paranoia y de la cola sucia que tenía Nisman, de todas las trapisondas que había hecho. Entonces estaba convencido. Y eso en el expediente se ve clarito porque se lo cuenta a la mujer, a los empleados, a amigos. Él estaba convencido, seguro, que Cristina, a través de Gil Carbó, lo echaba a patadas de la UFIAMIA. Ese fue el primer motivo. Después hay otro motivo que me parece que no es menos importante. Voy a lo que decía Fernando sobre intereses extranjeros que tuvieron mucho que ver, intereses geopolíticos, y es que se estaba negociando, o había allí una negociación entre Estados Unidos e Irán para firmar un acuerdo de desnuclearización. Pasaba que, por supuesto, la idea del memorándum pudo haber terminado con este enemigo fabricado de país terrorista que era Irán,
para Israel y para los Estados Unidos. Entonces, bueno, una forma de reafirmar, de seguir reafirmando el supuesto papel de Irán como país terrorista a través de lo que había pasado en la AMIA. Para eso era fundamental que la Argentina, y esto lo había pedido Nisman y se lo habían rechazado, que la Argentina se presentara el caso AMIA como un caso de casus belli en Naciones Unidas. Y Nisman había descubierto que eso tal vez permitía que fuera la misma ONU la que ordenara la detención de los iraníes en caso de que hubiera una modificación de las alertas rojas o algo así. Pero en realidad el punto era permitirle a Estados Unidos, a cierto sector de Estados Unidos y de Israel, decir cómo Estados Unidos va a firmar un acuerdo de desnuclearización con un país terrorista. Estos eran los dos objetivos, no hay otros, para que Nisman presentara esta denuncia delirante, que por supuesto termina envolviéndolo en esa gigantesca mentira. Él a los pocos días termina dándose cuenta de que no iba a poder conseguir ningún objetivo, que todo lo contrario, que lo que había conseguido era asegurarse que lo echaran a patadas de la UFIAMIA, que había intentado apretarla a Cristina con esto, porque la idea era que Cristina, para sobreactuar su independencia de Irán o para demostrar que no tenía nada que ver con Irán, dijera, bueno, como Irán además nunca, medio que nos traicionó porque nunca hizo aprobar este memorándum en su parlamento y demás, yo sobreactúo, presento el caso AMIA en Naciones Unidas y bueno, quedaba muy bien parada Cristina, supuestamente, se despojaba de cualquier suposición de que podía ser una cómplice del atentado a la AMIA o alguien que buscaba impunidad para los autores. Y entonces, bueno, de esa forma, todos felices. Feliz Nisman, que por supuesto no lo podían echar porque no te puede echar la persona a quien vos denunciás. Cristina quedaba fortalecida atacando duramente a Israel y por supuesto los amigos extranjeros de Nisman se quedaban tranquilos de que nunca se iba a poder firmar ese acuerdo entre Estados Unidos e Irán. No es mucho más largo que eso esta historia. Queda clarísimo, Nisman se termina suicidando porque se da cuenta que era una mentira que no podía sostener, que de ninguna manera las escuchas demostraban nada de lo que él decía, que no había ninguna prueba contra Cristina, que era un gigantesco disparate, que el kirchnerismo se lo iba a devorar, esto dicho por supuesto en términos no lineales, y que por supuesto su derrumbe iba a implicar que terminaba preso. Yo estoy convencido que Nisman terminaba preso, él sabía que había alguna información dando vueltas sobre sobre tres cosas que Nisman quería ocultar básicamente: un pasado de acosador sexual, que yo revelo en mi libro, es un expediente que mucha gente conocía, que nunca nadie se animó a publicar, yo me animé, lo publiqué, me trajo bastantes problemas, pero estoy contento de haberlo publicado. Y después, por supuesto, todo el tema monetario, con la existencia de una cuenta escondida que compartía con su madre y con Diego Lago Marcino. Él estaba convencido que se venía su derrumbe, que toda su corrupción iba a salir a la luz y que iba a terminar preso. Y eligió suicidarse en vez de un destino muy complicado para él, ¿no? A ver, la causa del memorándum es posiblemente uno de los puntos más altos de esto que llamamos lawfare, ¿no? Sin lugar a dudas, pocas veces se ha visto un gobierno que de un modo tan espeluznante montada con el sistema judicial, con el sistema de inteligencia entre comillas, con el sistema de medios de comunicación dominante, que montara una persecución tan escandalosa como esta, ¿no? A ver, hemos vivido 4 años, por lo menos 4 años, con una violación de todos los principios esenciales que uno puede imaginar para una justicia digna, ¿no? Hemos vivido causas absolutamente armadas, en donde no se ha definido, no se ha podido definir ni siquiera un hecho. Hay una garantía esencial que es que un fiscal impute un hecho, digamos. La mayor parte de las causas ni siquiera se identifica el hecho por el cual se pretende investigar. Se ha utilizado el encarcelamiento de líderes
de la época anterior, líderes políticos, líderes comunitarios, referentes ideológicos, se los ha perseguido a través de la prisión preventiva, incluso instalando nuevos paradigmas de la prisión preventiva que debería implicar que jueces hoy deberían responder penalmente por eso. Cuando hablamos de la doctrina Iursum, en algún momento Iursum va a tener que responder penalmente por el modelo de persecución y de encierro de líderes políticos que él montó y de empresarios. Ahora, cuando en América Latina cambia esas conducciones políticas, en Brasil, en Argentina, en Ecuador, y empieza a haber líderes comunitarios, líderes políticos que contribuyen a montar, a instalar sistemas más inclusivos, de mayor desarrollo social, más humanitarios, más solidarios. Ahí la persecución penal ya no es, a ver, sigue siendo la persecución a un sector de la comunidad, pero de esa persecución se encargan los modelos policiales. En realidad había que perseguir ahora y escarmentar a aquellos líderes políticos o comunitarios que pretendieron instalar un cambio de eje ideológico en la región. Eso es el lawfare. Es yo diría, la selectividad de segunda generación, ¿no? Es decir, perseguir a los que posibilitan que en la región exista la esperanza de un cambio en las conducciones políticas, ¿no? Y me parece que yo, lamentablemente, digamos, porque quizá, bueno, le toca ahora al que está hoy en el gobierno, al que hoy tiene poder, pero yo interpelaría a la actualidad. No podemos dejar pasar esto. Es decir, si creemos que este desastre, que este espanto que hemos vivido, lo vamos a corregir con un aumento de la cantidad de jueces, con alguna cosa estética, unificando el fuero penal económico con el fuero federal, digamos, no. Ni siquiera con un aumento de los miembros de la Corte, que incluso esto está discutido. Hoy se requiere, yo diría, mucha generosidad, incluso política. Se requiere asumir el costo de una refundación del sistema judicial. Lo que hemos vivido es gravísimo, digamos, es muy, muy grave. Me parece, yo diría, lo que vivimos es un espanto, pero me parece que no hay que perder de vista que vamos a tener que dar las grandes batallas, las grandes peleas, hay que darla estos días, estos meses, estos años. Y ahí, ojo, que si no hacemos lo que hay que hacer, podemos hacer bastante daño, quizá por omisión, un daño parecido al que se hizo en los últimos 4 años. Si no modificamos el sistema judicial en serio, multidimensionalmente, no modificamos los modelos de selección de jueces, no modificamos los sistemas de asignación de casos, no modificamos las chances de instalar sistemas humanitarios, que nunca más un juez pueda decidir como Iursum, me parece que vamos a estar en problemas. Entonces yo diría, digamos, me parece que tenemos que tener claro que nos toca un momento fundacional y tenemos que vivirlo muy intensamente, ¿no? El trabajo de los medios es fundamental para el lawfare, fundamental, porque la sociedad solo digiere graves injusticias contra aquellas personas que previamente constituyó en monstruos, para decirlo de alguna manera. Esteche primero había que construir el monstruo Esteche. Una vez que Esteche yo lo convierto en un monstruo, yo le puedo hacer cualquier cosa a Fernando, porque la gente lo va a tolerar porque los medios hegemónicos ya lo convirtieron en un monstruo, ¿no? Entonces el grueso de la opinión pública, que no tiene la más remota idea quién es Fernando Esteche, ya al haberlo convertido en un monstruo a través de los medios de comunicación, y ahí se banca cualquier cosa la opinión pública. ¿Se entiende? Todas las ignominias, los horrores, las injusticias, los abusos que ocurrieron con un montón de personas, previamente esas personas fueron constituidas en monstruos, ¿ok? En personas o corruptas, o violentas,
o asesinas o cualquier cosa. Y esto lo he visto mucho a lo largo de mi carrera. Cuando vos, primero, para cometer el abuso de derecho, la injusticia, vos primero lo tenés que convertir en un monstruo. Y para eso Clarín y La Nación son fenomenales. Tienen una experiencia increíble en convertir personas en monstruos. Que no puedo dejar de recordar y de decir el padecimiento de mi querido amigo Héctor Timerman por parte de los que denunciaron y que hicieron posible que un mamarracho jurídico, que una mentira aberrante generada por Alberto Nisman, y que tengo la sensación y la firme convicción que también tuvo que ver sus mandantes, ya sea el gobierno israelí o la embajada de Estados Unidos, a las cuales Alberto Nisman le rendía cada situación o cada acción que él iba a llevar, como quedó demostrado en los Wikileaks, cuando la embajada de Estados Unidos lo recriminó por no haberles avisado a ellos de que iba a pedir el procesamiento de Carlos Saúl Menem en la causa del encubrimiento en el atentado a la AMIA. Y Fernando, al respecto de esto, quiero decirte que Alberto Nisman no podía estar sentado ahí porque esa causa, que es el encubrimiento del atentado a la AMIA, la investigó Alberto Nisman. Él fue el fiscal de la causa, él fue el que inició apenas asumido como fiscal y descubrió de que Elfino Palacios había llamado a Alberto Canoredul, bueno, una larga historia de uno de los sospechados primeros como responsables en la ejecución del atentado a la AMIA, y ahí comienza la investigación que luego tiene como juez al doctor Lijo, y él es el que lleva adelante esta investigación. Mal podría él autoincriminarse, porque el día que lo hizo, como bien dijo Pablo Dugan, terminó pegándose un tiro. Cuando hablamos de memorándum, y yo quería significar por qué la causa memorándum fue tan atacada, fue tan vilipendiada, se intentó de todo con la causa memorándum. Y hay una sencilla razón, que no es por los acuerdos económicos a los cuales podía haber llegado Argentina, ni siquiera por el levantamiento de las alertas rojas. La sencilla razón es que si el memorándum entraba en vigencia, dándose todos los pasos necesarios para que esto así ocurriera, iba a ocurrir algo que declaró el juez de la causa, el juez natural de la causa, que se llama Canicoba Corral, que cuando se aprueba el memorándum, él dice: si el memorándum está aprobado y yo entiendo de que se ajusta a derecho, yo no tengo ningún problema en viajar y tomarle la declaración indagatoria a los ciudadanos iraníes. Lo que no quiere decir, y esto es algo que le dice Alberto Nisman, cuando le dice: transforme en prueba judiciable los informes de inteligencia que señala usted como responsables a los ciudadanos iraníes. Porque si usted no lo hace, me voy a ver en serias dificultades para procesar. Para que entiendan, no existe una sola prueba judiciable en la causa de la investigación del atentado a la AMIA que señale en forma directa a los ciudadanos iraníes como responsables de haber planificado o llevado adelante el atentado a la AMIA. ¿Está claro? No existe. Desde acá desafío a alguno que me demuestre que estoy equivocado. Lo desafío sin ningún problema. Que me muestren una sola prueba judiciable, concreta, contra los iraníes. Por eso no había que permitir que los ciudadanos iraníes declaren. Apelaron a todo tipo de trapisonda. Fernando 2 años preso. Yo con Fernando tenía, las veces que nos cruzamos, diferencias más que importantes. Yo lo conocí a Fernando en la cárcel, visitándolo a Julio De Vido y a él. Y ahí entendí, y ahí aprendí muchas cosas, con Fernando y con Julio. Ahí también aprendí el día que se publicó el libro que llevó adelante Carlos Escudé. Carlos Escudé cuando dijo, y Luis Delía tenía razón, y claro que tenía razón. Luis Delía también tenía razón. No había prueba contra los iraníes, no hay prueba contra los iraníes. Y les voy a contar una infidencia para que tengan idea al punto que Alberto Nisman respondía a servicios, que respondía a embajada, que respondía a otros, pero no a las víctimas. En la última reunión que mantuvimos con él, en un momento se le pide, le reclamo, le digo: mira Alberto, si no tenés alguna novedad importante como prueba en cuanto a tu investigación, te pido por favor que seas honesto, que te dirijas a la ciudadanía toda, a los familiares, a todos, y nos digan: señores, no puedo avanzar porque ya no tengo medios como para poder avanzar.
¿Avanzar en qué sentido? En consolidar las acusaciones a Irán, en descubrir dónde se cargó los explosivos en la camioneta, en descubrir dónde fue cuando la camioneta cuando se les escapa la SIDE y desaparece donde la habían estacionado, ahí muy cerquita de la AMIA. Que dé esas explicaciones, que hacen el fondo de la cuestión. Y él dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? Les voy a contar algo. Sé positivamente que en unos departamentos de la CIDE lograron establecer una comunicación, consiguieron el entrecruzamiento de una comunicación entre Carlos Alberto Tejeldín, el supuesto armador del coche bomba, o por lo menos el que armó la camioneta que luego fue cargada de explosivos, y Mohsen Rabbani. Conversación entre Tejeldín y Mohsen Rabbani, agregado cultural de la Embajada de Irán, sospechado de primer momento como ser uno de los partícipes en el atentado a la AMIA. Entonces cuando escuchamos eso dijimos, bueno, por fin, imagínense ustedes lo que era tener finalmente una prueba judiciable de una relación entre estas dos personajes. Cuando le dijimos, ¿y por qué no lo sacan? La respuesta fue lapidaria, fue terrible. De un fiscal federal reconociendo y diciendo, ustedes tienen que entender que la CIDE me provee a mí de la información respecto del atentado según los momentos políticos que a ellos les conviene. Y quien le pedía la renuncia o la destitución como fiscal a Alberto Nisman no era la presidenta. Yo no tengo ni me consta. Lo que sí me consta que era tanto Memoria Activa como nosotros, y habíamos dicho que Memoria Activa mucho antes que nosotros, que Alberto Nisman no merecía la confianza de Memoria Activa y luego de nosotros como 18J de los familiares, porque nos dimos cuenta, como al principio nos mintieron la AMIA, la DAIA, la investigación que llevó adelante Galeano, la de los fiscales Mullen y Barbaquia, que compramos pescado podrido, llegó el momento en que nos dimos cuenta de que ya también Alberto Nisman lo único que estaba haciendo era utilizar a los muertos en la AMIA, como tantos otros. Ninguno de los medios hegemónicos dijeron una sola palabra respecto del encubrimiento por parte de Mauricio Macri, de Garabano, de Angelici y otros actores para proteger y no pedir condena para los fiscales Mullen y Barbaquia, que finalmente terminaron condenados. Por eso, si vamos a hablar de la causa AMIA, realmente me da impotencia. Pese a que pasaron 26 años, me da impotencia. Ya uno no sabe qué caminos elegir, más que la denuncia con nombres y apellidos. Llegará el momento en que uno dé los nombres. Implica mucho. Hay algunos nombres que realmente son es decir, hoy traerían mucho problema. Pero ellos saben lo que hicieron, todos saben lo que hicieron, todos saben los jueces y fiscales lo que hicieron y lo que siguen haciendo, callando y otorgando casi la venia como para que se siga haciendo lo que se está haciendo con la causa AMIA. La verdad es que la pregunta acerca, que es importante contestarla, ¿no? Acerca, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo se enfrenta en este tiempo este montaje del lawfare? Bueno, a ver, se enfrenta con mucha coherencia y con mucha valentía institucional. Si el gobierno actual cree que el desastre del gobierno anterior se desmonta sin costo político, hay que avisarle que se olvide, va a pagar el costo político. Pero es el costo de volver a la República. Es el costo de ser valientes, de oxigenar el sistema. Va a tener costo político. Ahora, lo que yo debiera preguntarle, y habría que preguntarle al actual gobierno es, a ver, ¿cuál es la opción? ¿Este va a ser otro gobierno que se deja extorsionar por estos jueces y estos medios de comunicación? ¿O vamos a cortar con eso de una vez? Porque me parece que lo que está en juego es esto. ¿Cuántas generaciones de políticos van a seguir siendo testigos de la extorsión judicial? Entonces, cuando, digamos, o mediático judicial, ¿no? Cuando decíamos recién el rol de los medios, que es importante, que es por supuesto, pero no solo en lo que muy bien describía Pablo, que eso sin duda, yo coincido, en demonizar al sujeto sobre el cual luego cae el sistema judicial. No solo eso. El sistema judicial
del lawfare se caracteriza por recibir información de modo clandestino, de modo ilícito, digamos, en la Inquisición era la tortura. Ahora quizá no se torture, pero la información que se recibe a través de violación de garantías. Esta información, esta información telefónica de abogados, escuchas clandestinas, no se puede usar directamente de una causa. Entonces, ¿qué ha sucedido una y otra vez? Casualmente, esa información aparece que la recibe siempre un periodista. Y casualmente el periodista la publica en un medio de difusión masiva. Y casualmente la causa le cae a un juez que lo primero que hace, casualmente también, es convocar a ese periodista a que cuente qué pasó con esa información que recibió. Casualmente el periodista no brinda información sobre la fuente y casualmente el juez legitima la información. Con lo cual, la información producida por la tortura de hace décadas ahora es información clandestina que se legitima judicialmente a través de los medios de comunicación. Así como hablamos del blanqueo de capitales de origen ilícito, bueno, los medios de comunicación blanquean prueba de origen ilícito. Y esto es un desastre. Entonces, esto requiere cambiar jueces, cambiarlos. Se tienen que ir a la casa. Se tienen que ir a casa los bonadíos y se tienen que ir a la casa los que acompañaron con pasividad y con falta de valentía institucional, por ejemplo, los Casanelo, también tienen que irse a la casa. Algunos irán eventualmente presos o a la casa. Es lo que menos me importa, pero tienen que irse. Porque esos son jueces que han logrado cierta amistad política porque no han perseguido a alguna persona importante de algún gobierno. No alcanza, señor. No alcanza. Casanelo no está criticado porque no persiguió digamos, a Cristina de Kirchner. Lo lamento. Ese señor es un señor que no puede ser juez federal. Y no digo que sea el peor, no debe ser el peor, pero no supera el estándar ético. Casanelo está por debajo del estándar ético. Y así muchos. Entonces, yo lo que creo que tenemos que, hay muchos que tienen que irse, tenemos que modificar, digamos, la Corte Suprema ha sido la gran garante de este modelo. No nos olvidemos que lo de Seti, en el peor momento de Bonadío, salió a abrazarlo. O sea, la Corte, esa Corte sigue siendo la misma Corte Suprema. Entonces, y encima salimos a decir de que la Corte no hay que tocarla. Pero ¿cómo no hay que tocarla? Algunos tienen que ir presos también en la Corte. Me parece que tenemos que transformar este tiempo en un tiempo de refundación del modelo judicial. Esto significa sistemas de selección, sistemas de capacitación. La universidad tiene que plantearse también cuál es su rol, porque los que hoy son jueces federales fueron alumnos nuestros en la facultad. Entonces, algo hicimos mal también ahí, y de la UBA, algunos fueron alumnos de la UBA. Digamos, se trata de muchas dimensiones y hay que trabajar todas estas dimensiones. Menos que esto, es como correr un poquito a una sustancia gelatinosa, o sea, digamos, correr un poco que termina luego reacomodándose. Bueno, la crisis judicial es así de gelatinosa. O transformamos totalmente la sustancia o no va a haber ningún cambio. Yo creo que Cristina pagó un costo político inaudito. O vamos a ignorar que el memorándum fue, y la muerte de Alberto Nisman fue una de las causas por las cuales se perdieron las elecciones y ganara Mauricio Macri. Fue inteligentemente utilizado todo ese tema para poder políticamente sembrar tantas dudas y acusaciones respecto del gobierno de Cristina y de la continuidad del kirchnerismo en el gobierno. Porque yo asistí a todos los discursos en las inauguraciones junto con otros familiares en las Naciones Unidas, y en cada uno de los discursos tanto de Néstor como de Cristina se señalaba y se pedía el acompañamiento y la solidaridad del gobierno iraní para que permita que declaren los ciudadanos iraníes sospechados de ser responsables del atentado Lamia. Y esto
este pedido se hacía fundado en la investigación de Alberto Nisman. Es decir, si hubo alguien que puso las pelotas arriba de la mesa, se llamaron Néstor y Cristina, que fueron al mundo y le dijeron, Irán no colabora. ¿Por qué? Porque la causa judicial que llevaba adelante Alberto Nisman era la que les permitía pedir esto. Vaya si Cristina llevó adelante sostener la declaración de los ciudadanos iraníes y pagó un costo político carísimo y pagó judicialmente lo que todos ya conocemos. Y creo que es difícil de romper con eso si no hay una decisión política de hacerlo. A medias tintas no vamos a llegar a nada. O se va a fondo o no empecemos. No hay reforma judicial posible. Aquí se trabajó para que la impunidad cubra el atentado a la AMIA. Así como se trabaja y se sigue trabajando en muchas cuestiones en los cuales como Fernando y tantos otros compañeros, tuvieron que pagar con la cárcel. Y una vez por todas se tiene que terminar. ¿Cómo lo hacemos? No callándonos. Todos debemos elevar la voz. El compromiso con la verdad. Nada más que con la verdad. Bueno, compañeros, vamos terminando entonces. Agradecerte, Maxi, sinceramente. Creo que nos has hecho un aporte más que interesante y por tu compromiso y por tu trayectoria. Vos lo mismo, Sergio, por tu amistad. Gracias a ustedes. Por todas las palabras, decirle a los compañeros del foro y a los que están conectados, agradecerles por haberse animado a participar de esto. Yo también, como Maximiliano, acá tengo la grulla, que es el símbolo de la esperanza. Ya hice como 2.000 o 3.000 a lo largo de mis distintas cárceles. Yo creo que más allá de más tarde o más temprano, este tipo de tareas son las que por lo menos el valor del testimonio, digo, el caso Dreyfus se resolvió un siglo más tarde. El valor del testimonio de que nosotros sostengamos, en eso tiene mucho que ver la lucha que da Sergio, obviamente la que da el doctor Rusconi, que nosotros estemos sosteniendo permanentemente esta denuncia es lo que nos va a garantizar que más tarde o más temprano, más allá de las vicisitudes y los dolores que tengamos que atravesar, podamos llegar al momento de alumbrar la verdad.